Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos un programa un tanto especial porque tenemos dos invitados. Está con nosotros Carlos Díez, miembro del Consejo Pastoral Diocesano, ingeniero de caminos, que está en varios proyectos sociales muy importantes en nuestra región, al cual saludamos. Carlos, un saludo. Hola, buenos días, Carlos. Un saludo. Y está nuestro invitado habitual, nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, en la primera parte del programa vamos a hablar de estos proyectos sociales. ¿Qué es un proyecto social? Pues un proyecto social, que voy a intentar de definirlo, es un proyecto que genera recuperación, yo lo defino así, de personas que están fuera del circuito de trabajo y que las incorpora al mercado laboral y lo que les da lo más importante, creo yo, su dignidad. No sé si lo he definido bien, Carlos. Sí, de alguna manera lo más importante realmente en este caso es posibilitar la inclusión sociolaboral de gente que está excluida en estos momentos del sistema, que no tiene una oportunidad. Y el instrumento que hemos elegido para llevar a cabo esa tarea, esa misión, es las empresas de inserción. Las empresas de inserción, que son una herramienta de la economía social que permite facilitar trabajo de forma preferente a colectivos en riesgo de exclusión social. Habéis formado ya dos empresas. Bueno, una concretamente Cántabra, otra en la que está trabajando también con Vizcaya. Plis Servicios, que es un proyecto de inserción laboral, que es lavado ecológico y manual de vehículos, con un mínimo consumo de agua, con productos ecológicos biodegradables, es decir, a que del mismo disparo matáis varios pájaros en el buen sentido de la palabra, no solo introducís, sino también esa parte del proyecto en la que tanto el Papa Francisco nos está exhortando, que es el tema del medio ambiente. Sí, yo creo que hay que ser coherente de forma plena al llegar a lo más posible y de la misma manera que destacabas lo importante que es que el centro de la empresa no sea el beneficio económico, sino la dignidad de la persona, un modelo empresarial y económico alternativo. También procuramos que los términos y los conceptos de justicia, de solidaridad, de medio ambiente, de bien común, también estén presentes en la Iglesia, y por eso hay que procurar ser coherente en todos los ámbitos de la empresa. ¿Cuántas personas, por cierto, y ahora ya también entrará Aurelio en esta charla amigable que tenemos, cuántas personas ya están, digamos, en este proyecto participando? Pues hemos arrancado en junio, estamos dando nuestros primeros pasos, como quien dice, y tenemos 3 personas contratadas en la empresa. Lo que realmente estamos haciendo ahora mismo es una labor de información, de difusión y de puesta en marcha de una empresa que, como bien sabe Aurelio, pues no es un tema fácil. Hay que llegar a la gente tiene que conocer, tienes que conseguir una estructura profesional, hay que dar muchos pasos. Y en el caso de las empresas de inserción, pues también tiene sus peculiaridades. Las empresas de inserción, ya aprovecho para comentarte, pues tienen detrás una asociación sin ánimo de lucro, tienen que reinvertir beneficios. Nuestros trabajadores, las personas en riesgo de exclusión social, no pueden estar más de 3 años en la empresa. A los 3 años se les tiene que procurar el salto al mercado ordinario. De hecho, nosotros no somos competidores de las empresas convencionales, tenemos que ser colaboradores de alguna manera. Por ejemplo, Plis Servicios, de lavado ecológico y manual de vehículos. Pues pueden ustedes ir al parking del PCT Can o al parking del Club Deportivo Marismas y le lavaban allí su coche pues por 9,40 euros, ¿no? Desde 9,40 lavado exterior. Sí. Aquí hay unos teléfonos, pueden entrar en página web, me supongo. Sí, en la página Plis Servicios, y dicen, y ustedes están contribuyendo a una causa magnífica. También Plis Servicios tiene venta de papel ecológico, que es para empresas, residencias, organizaciones,
particulares, papel de baño, de cocina, Eso es. rollos de cocina, servilletas, Papel higiénico, sí. etcétera. Que esto también se puede dar, Plis Servicios, y ahí vendrá también. Sí, en la página web viene señalado pues, cualquiera que una residencia, un centro educativo, pues que estuviera interesado, o también de forma directa estamos apoyándonos, porque hay que apoyarse también en otras asociaciones, otros grupos, hay que trabajar en red, tenemos que apoyarnos entre todos, la sociedad es eso, apoyo mutuo. Don Aurelio, es encomiable que un ingeniero de caminos, que es funcionario, que pida la excedencia y que se meta en este fregado, como decimos coloquialmente, de lucha contra la burocracia que tenemos en este país, que nos atosiga y nos tiene realmente coartados por todos los lados, porque esa es la realidad. Se toque el sector que se toque, este es uno de los graves problemas que tenemos en España, uno de los grandes problemas, y que se ponga y piense en los demás, en una sociedad tan individualista, etcétera, ¿no, don Aurelio? Sí, yo creo que esto es algo que no es habitual, o sea, el que una persona que tiene una situación ya, en fin, determinada, concreta, con un proyecto de vida ya, pues yo diría que con una trayectoria pues muy viable y yo creo que de éxito, que tenga esa sensibilidad de meterse en un tema puramente social, donde no existe un beneficio, yo diría, económico, sino todo lo contrario. Yo creo que la economía personal con esto se va a deteriorar de una manera notable. El hecho de que exista y se dé esto, pues yo creo que es encomiable. Y sobre todo es también pues porque yo creo que es el germen que a veces las sociedades necesitan. El hecho de que haya una persona como Carlos que se involucre en algo de este tipo, pues debe hacer que todos los demás dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a pensar en que una sociedad necesita personas así, proyectos. Y además están en otro proyecto que antes nos hablaba fuera de cámara, bueno, yo ayer hablaba con Carlos, pero de este tema en concreto no, y ya es un tema de alto voltaje, y nunca mejor dicho, porque ya es una comercializadora de energía procedente de una energía limpia, que se llama, energía de renovable. Y este proyecto nos lo puedes contar cómo estáis trabajando en él, porque don Aurelio siempre, que es un gran defensor, yo también, somos en este aspecto, estamos a las antípodas del señor Trump, pero estamos a favor de las energías renovables, como cualquier persona sensata, pienso yo. Otra cosa es que se pueda llegar al 100%, que ese sería otro asunto. Cuéntanos algo de este proyecto. Bueno, pues así como, digamos, el tema de las empresas de inserción yo creo que es muy importante desde el punto de vista del gesto, del hecho de mostrar que hay alternativas, pero es verdad que no se va a solucionar a nivel estructural nada. Hay otros ámbitos en los que realmente es muy importante trabajar, que son el de la energía, el de la economía. También estamos en algún proyecto, por ejemplo, de banca ética, muy interesante, ofrecer servicios bancarios desde un enfoque diferente, a través del proyecto FIARE, pero en concreto lo que me preguntas tú, la comercializadora de energía renovable, es una cooperativa que estamos poniendo en marcha para comercializar energía renovable, se llama Solabria Renovables, ya estamos también poniendo en marcha la página web, y bueno, pues a ver si a principios de año conseguimos ya comercializar con nuestra marca. Hay otras. ¿Pero pueden los particulares tener acceso? Sí, somos en realidad como una comercializadora de las que hay en el mercado en estos momentos, una Viesgo, una Iberdrola, una Endesa. Lo que pasa es que bueno, pues nuestro tamaño es mucho más pequeño y lo que aspiramos de momento es a comercializar, que la gente facture la energía eléctrica con nosotros, sabiendo que nosotros vamos a ir al mercado eléctrico a comprar energía renovable y en el futuro también nos gustaría producir de forma también renovable. Y hay, bueno, al ser una cooperativa no hay accionistas, pero hay partícipes. Los beneficios se van a reinvertir, me supongo. ¿Cómo va a ser, lógicamente? Descontando los gastos, salarios que habrá, me supongo, etcétera, ¿no? La ley de cooperativas, bueno, el mundo cooperativo está mucho más desarrollado, la normativa está también muy regulada. Sí, nuestro ánimo en estos momentos es de alguna manera concienciar por unos modelos energéticos alternativos, que la gente también a través de estos pequeños gestos, apostando por colectivos y por empresas que ofrecen alternativas, vaya apostando por nosotros y seguir dando pasos, no solamente quedarnos en la comercialización, sino también en la generación. Y para eso sí que los salarios y la reinversión de beneficios. Don Aurelio, ¿este es su tema? Bueno, es un tema que le encanta a usted, el tema de los renovables. Además, a mí me parece que es un proyecto ambicioso. Es un proyecto importante, entras en un sector
muy, yo diría que muy monopolizado y muy competitivo, por otro lado, en el sentido, no competitivo, sino de una competencia muy dura y muy fuerte, como son todas las compañías eléctricas. Pero yo creo que hay argumentos para poder llevarlo a efecto. De una parte, aquí en España las energías renovables, que además en Europa nos han dicho que para el 2020 ya el 20% han de ser energías renovables, resulta que aquí, que fuimos pioneros en un momento dado y yo diría que de las naciones del mundo más importantes en estos sectores de energías renovables, solar y energía eólica, pues hoy hemos perdido el tren por completo. En cualquier caso, don Aurelio, perdone que le interrumpa, pero hay días que en los estadillos que dan a veces me supongo que será la red eléctrica, me supongo. Hay días que llega al 80 y tantos, 90, ha llegado al 90% de generación, claro, días de mucho viento, eólica. Luego, eso a pocos países lo consiguen. Otra cosa es que digamos que nos hemos tenido un parón y que debíamos ir con mucha más distancia. Pero viendo en el horizonte no estamos tan mal, el problema es que nos paremos. Pero llegar en un país... Es verdad que en una isla del Caribe, creo que no sé si en Honduras, etcétera, el otro día han llegado al 100%, pero que en España hemos llegado, creo que a cifras de generar energía eólica en días punta, casi el 90%, don Aurelio. Ese es el gran contrasentido, que haya esas enormes posibilidades, que las estemos viviendo y que se esté abandonando por completo. O sea, aquí el Ministerio de Industria y Energía creo que están absolutamente, en la política que han llevado hasta ahora, absolutamente equivocados. Cantabria somos una víctima de esa política. Y de la burocracia. Teníamos que ser pioneros en esto, con parques, sobre todo en energía eólica, con parques ya muy importantes, con unas cordilleras y unas montañas donde se produce mucho viento y había grandes posibilidades, y resulta que esto está durmiendo pues el sueño de los justos, lo cual es totalmente injusto en una sociedad que, como bien dice Carlos, tiene un porcentaje alto de exclusión, además creciente, porque si vemos las posibilidades industriales y de trabajo, pues Cantabria se está quedando a la cola de España. Por tanto, yo creo que esto hay que reactivarlo. Y el hecho de que una organización con tan pocas posibilidades, yo diría reales o económicas, pero con gran voluntad, se meta en este terreno de no solamente comercializar, sino también a un plazo, pues en fin, más o menos razonable, producir energía, pues yo creo que es una tarea, vamos, tremenda y por la que también merece la pena luchar, ¿no? Tendréis que organizar muy bien también, porque el proyecto es casi inmediato de adquisición y comercialización de esa energía. La cooperativa, digamos, ya existe, somos casi 90 socios, la cooperativa se llama Enerplus y nuestra marca comercial es Solabria Renovables. La página web la estamos poniendo en marcha para que la gente pueda entrar ya de forma inmediata a hacerse socia y, en su caso, si interesa, cambiar de compañía facturando con nosotros. De hecho, vamos al 25 y 26 de noviembre, tenemos unas jornadas en Torrelavega, en el CIMA, donde vamos a hablar de todos estos temas. También vamos a hablar de cuestiones como la pobreza energética, que yo creo que es un tema también muy interesante desde el punto de vista social. Y además nosotros no queremos centrarnos solamente en lo que es la energía renovable, sino también en los aspectos sociales y medioambientales, incluso en el tema de la eficiencia energética. Hay que consumir menos. De lo que se consuma, renovable, pero hay que consumir menos. Carlos, y en el fondo, porque tampoco queremos que las ramas no nos dejen ver el bosque, en el fondo también esto es un proyecto de inserción social, ¿no? Esto que estamos hablando de las energías, en este también, ¿no? La economía social realmente abarca muchos campos y tiene que ser transversal. No nos podemos quedar en yo produzco energía renovable y me atengo solamente a esa cuestión. La energía renovable tiene que ser mucho más ambiciosa y los proyectos tienen que ser mucho más ambiciosos. Por eso digo que, aunque estamos metidos en aspectos de energía renovable, también pensamos en lo social, pensamos en lo medioambiental, pensamos en lo económico, pensamos en todo. Hay que tener una visión global del asunto. Sí, una visión global para introducir a estas personas y también de diferentes capacidades, porque me supongo que habrá profesionales que están en el desempleo, con pocas esperanzas o que tienen que marchar a otros países, que son gente capacitada y que puede participar en este proyecto. Carlos. Si es que realmente, como antes comentaba Aurelio, yo creo que hay muchas todavía posibilidades, muchos
campos de trabajo que no están suficientemente explotados. El mundo de la energía en concreto, bueno, digamos que llevamos una inercia, siempre se han hecho las cosas de una determinada manera y nos está costando cambiar el chip. En España, el tema del autoconsumo, de la energía renovable, yo creo que también, aunque se han hecho cosas bien, queda mucho por explorar. No solamente en lo que es eólico y fotovoltaico, sino también pues, en biomasa, en geotermia, en un motriz, muchos ámbitos también en que hay que seguir trabajando. Y cambiamos de tema, que vamos a seguir aquí en tertulia, en Pulso Empresarial, y tenemos que hablar de la noticia de la semana. Espero que no sea noticia del mes, del año, en fin, por el bien de todos, ¿no? La victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas y las consecuencias económicas. Ni que decir tiene que este señor, la trayectoria invita poco al optimismo, ¿no? Invita poco a la mesura, al sentido común, a buscar espacios de concordia. Pero también es verdad, y eso lo ha dicho el propio Obama, que hay que dar un margen a la esperanza, porque tampoco sería muy justo, aunque nos parezca que será difícil, que pierda los hábitos, va a tener muchos controles. ¿Qué está pasando en la sociedad, don Aurelio? ¿Qué está pasando para que lleguen personajes como Trump, que dice que se conquista el cielo, como el populismo? Le arreglo yo los problemas, dígame qué problema tiene, que yo tengo solución para ello. Es una versión de Iglesias renovada, pero por el otro lado, ¿no? Este problema, esto se arregla de esta manera. En un mundo tan globalizado, tan complicado, en el que hay tantos contrapoderes, las soluciones no son fáciles y sobre todo no son totales. ¿Qué le parece a usted? Sí, el hecho de que se produzcan situaciones de este tipo, además están en contra de las previsiones, porque nadie preveía que un personaje tan histriónico como este podía llegar a presidente de los Estados Unidos. En las encuestas decían, bueno, pues que no, que iba a ganar la ortodoxia, que este personaje absolutamente excéntrico pues no tenía grandes posibilidades, pero se ve que aquí también la sociedad está en una dinámica extraña, donde tiene unas expectativas que yo creo que no expresa públicamente. Estamos viendo que este hombre ha hecho una crítica muy fuerte hacia la mujer, ha hecho crítica hacia los pobres, hacia los emigrantes, y resulta que son quienes le han votado más. Entonces dices, bueno, ¿en qué sociedad vivimos? Es esa frustración que existe en la gente y de destruir lo que hay para ver qué se construye. Bueno, lo cierto es que ha entrado en este momento en el país con más poder del mundo, el hombre, se puede decir, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, pues es un elemento absolutamente excéntrico, sin un proyecto coherente de sociedad, y por tanto estamos viviendo una situación de absoluta incertidumbre, que yo creo que sea una experiencia pasajera y que nos haga ver que puede ser una vacuna, estamos efectivamente, puede ser una vacuna, que estamos cometiendo lo que ha pasado errores, en el Reino Unido, y ahora vamos a dar la palabra a Carlos con UKIP, es que ahora mismo, si hubiera y que ha habido encuestas, si hubiera ahora mismo la votación, el porcentaje a favor de mantenerse en la Unión Europea sería brutal. Es decir, es como lo que dicen algunos sociólogos, una de las características de la sociedad moderna, y es verdad, y se ven los jóvenes, tú que has tratado con muchos jóvenes, es la falta de madurez. Es una sociedad poco madura, una sociedad en la que, en términos generales, porque ya vemos lo que ha pasado en el tercer mundo, hemos vivido bastante bien, porque hay que reconocerlo, pero no aceptamos los sacrificios fácilmente, y creemos que estas cosas se consiguen así a través de la magia de la televisión, de los medios. Esa es una opinión particular, pero que está basada en algo que dicen los sociólogos y que se contempla, es decir, la falta de, digamos, de alguna manera de sensatez o digamos de mayoría de edad. ¿Qué piensas de esto, Carlos? No, pues que comentabas tú antes, claro, el caldo de cultivo de todo esto es la desesperanza, el descreimiento, que después lo aderezas con buenas dosis de manipulación, pues claro, nos lleva a situaciones como la que has descrito y ha dado resultado pues, a la elección de Trump en Estados Unidos
y otras situaciones también en Europa y en otras partes del mundo que son preocupantes en ese sentido. Y por eso también es tan importante pues, dar, bueno, como hemos comenzado el programa, ¿no? Dar alternativas, dar posibilidades de esperanza a la gente, y en nuestro caso yo creo que el cristianismo, el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia se apoya en unos valores, en unos conceptos muy firmes, que lo que hay que hacer después es ponerlos en práctica. Yo creo que por eso es tan importante dar alternativas. Ponerlos en práctica en la empresa, en el trabajo, etcétera, cada uno desde su campo. Porque eso es una cosa que los cristianos, que tenemos muchísima responsabilidad, porque estamos también contaminados, por supuesto, en el pecado, igual hasta tenemos más responsabilidad, porque se nos debiera de exigir más. Creo que tenemos mucho que decir, porque no aparecen líderes, porque este es un problema mundial, lo vemos en España. Pero en alguna época, incluso, vamos a ver, los que crean la Europa del carbón y del acero son personas que ven una visión de la unidad para preservar una tercera guerra mundial. Se crea la Unión Europea, llegan los 60, los 70, que son en los que la clase media toma un protagonismo extraordinario, se equilibran muchos factores, se llega a una justicia social, que nunca va a ser plena porque el pecado está ahí, pero llega la globalización y retrocedemos. Y no aparecen, Aurelio, no aparecen líderes, no hay líderes, es sequía de líderes, sequía de personas que arrastren un mensaje positivo. El problema es que aparecen personas como como Trump, como el líder de UKIP, como ¿cómo se llama de 5 estrellas? ¿Cómo se llama él? Beppe Grillo. Beppe Grillo, o como el amigo Iglesias, que por cierto tiene los ojos, ayer me fijaba, muy parecidos a Trump. Son ojos pequeñines, en una mirada, el ceño... Y el ceño fruncido. Sí, es curioso este aspecto. Es decir, al final son tipologías de personas que se creen que ellos pueden solucionar los problemas de una falta de humildad absoluta y desprecio al que piensa distinto absoluto, don Aurelio. A veces se dice que no se debe juzgar por el gesto, tiene muchísima importancia. Pero es cierto, cuando hacen el casting para una película buscan el que tiene cara de malo, porque efectivamente proyecta esa imagen, y concretamente en este grupo que usted dice, si usted ve a Espinar, Ana tiene cara de malo de película, donde nadie espera nada bueno de él, pero si ve a Iglesias o ve a Monedero, estamos en las mismas. Son lo que parecen, en el caso concreto de esto, y además yo creo que ya se puede en cierta manera decir, porque empezamos a conocer cuáles son, cómo se conducen y demás. Yo lo que también falta de liderazgo. Yo creo que hay una falta de liderazgo absoluta, porque no hay proyectos de altura en ningún líder. Todo el mundo está mirando lo inmediato, ver cómo continúa donde está, sin proyectos a medio ni largo plazo. Por tanto, sí que han creado una sociedad con una gran desesperanza, esto es cierto. Y el problema de todo esto, de esa sociedad sin esperanza, y Carlos en eso seguro que se ha encontrado, es que está muy frustrada y casi puede decirse que muchos de ellos han tirado la toalla. Yo creo que sacar adelante a esas personas va a resultar de un gran trabajo, porque venimos diciendo esto, esa exclusión produce siempre un achatarramiento de la persona. Esto conduce a esto, y sacar a estas personas de ahí es complicado, y yo creo que ese debería ser uno de los principales proyectos, insuflar en estas personas ese espíritu de salir adelante, de lucha. Yo digo esto porque yo he estado en reuniones, hemos tenido reuniones pues, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local, reuniones de parados, y uno se encuentra con grandes sorpresas. Puede haber 1000 parados en estas listas de la Agencia de Desarrollo. Va a haber una reunión donde se va a hablar de unos yacimientos de empleo importantes. Mandan estos escritos a esas 1000 personas, 30 prometen ir y a la reunión van 12. Estamos hablando de... Usted hace la selección de personas, usted como el Colegio de Agentes tiene continuamente demandas. Muchas veces me dice, necesito un comercial de condiciones, etc. Es lo que hablaba ayer con Carlos en otro programa, y que el riesgo, que hay que evitar, es lo que usted iba, perdone. Sí. No, lo que quería decir es que entonces una de las cosas, y ya cuando uno ve cómo se plantean estas situaciones, que tratas de decir, es decir, hay que abandonar esa actitud mendicante de recorrer las instituciones a ver dónde te dan algo.
Tienes que trabajar por tu propio proyecto de vida, salir adelante, integrarte, seguir aquello que tu familia espera de ti, sacarlo adelante, que tu familia te pueda admirar y no sienta por ti compasión. No busques la compasión, sino lucha por salir adelante y sobre todo abandona esa actitud, porque nadie te va a regalar nada. Además, un Estado no puede mantener a toda una sociedad en esa situación. Y ese es uno de los, yo creo, problemas importantes que hoy te vas a encontrar a la hora de incluir a todas estas personas, porque es mucho tiempo el que llevan en una situación de precariedad y lo que digo, y prácticamente han tirado la toalla y se han acostumbrado a una forma de vida yo diría de inacción. Sí. Por tanto, y no hay líderes que sean capaces de dar vuelta a esto. Don Carlos. Sí, no, realmente totalmente de acuerdo. De hecho, al principio, cuando presentábamos estos proyectos de empresas de inserción, se hablaba de posibilitar la inserción sociolaboral. Muchas veces no solamente es un problema de formación, del cual se insiste bastante y a veces ha dado lugar también a mucho dinero que no se ha utilizado siempre de la forma más adecuada, el dinero para la formación. En este caso también hay que trabajar la parte social. A veces recuperar cuestiones como la autoestima, pues las capacidades más básicas del ser humano. También hay que acompañarle con la tarea de formación laboral, pero ya digo que es muy importante a veces recuperar a la persona. Una persona que ha estado pues, muchos años pues, cobrando simplemente de los servicios sociales o cobrando el paro, pues yo creo que llega un momento en el que no se cree ella misma que es posible revertir esta situación y llega incluso a problemas pues, de salud mental, realmente, depresiones, pues ese tipo de circunstancias en las cuales ninguno nos gustaría vernos. Tenemos un caso, y yo lo conozco personalmente, no es que hable porque lo tipo, porque lo he estado viviendo en zonas de Andalucía, no este año, pero hace lo que es el PER. El PER, digamos, que es fundamental para mantener muchas familias, que durante un tiempo que no hay trabajo en el campo, etc. Pero es verdad que el ser humano tiene una capacidad de adaptación brutal. Entonces, la imaginación, no dice española, sino lo que es del ser humano, hace que dice, bueno, yo tengo esto del perro, esto del otro, no sé qué, tengo unas necesidades básicas, me acostumbro a una cuestión, pero me levanto a las 10, no tengo que ir a un curso de formación, no me interesa porque, claro, la diferencia entre lo que yo cobro y lo que el sueldo que me van a dar, van a ser de 200 euros, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso lo que corta es la promoción y las posibilidades. ¿Cómo quiero decir con esto que el PER está mal? Al contrario, digo, es que ayudar al que no tiene el tema. El problema es que también creamos tapones a veces. Y claro, ¿cómo se anima a estas personas? ¿Cómo se las responsabiliza de que su dignidad también está en esto? Claro, cuando se pierde la dignidad del ser humano y las ganas de luchar en cualquier proyecto, tiras la toalla, es tremendo, te dejas. Es como cuando uno entra en depresión, ni se afeita, ni se lava. Y en el fondo es eso también, en el fondo es eso también en el trabajo. Es decir, yo he conocido amigos que han estado en depresión, les ves desarropados y tal, estoy en depresión, es que te da igual. Te da igual, mira, que el sol salga, tengo lo suficiente, como, no sé qué, veo la tele, no. Pero esto es sociedad, como tú dices, desesperanzada, ¿no? Claro, hace falta también ilusión, esperanza, el sol sale cada día, como decía el otro día Obama, estoy de acuerdo. Pero claro, con algo real y con técnicas. Tenemos que aprender a estas nuevas situaciones, ¿no, don Carlos? Pues sí, desde luego. Si es que yo hace poco que he estado por la zona minera del norte de León y de Asturias, pasas por muchos pueblos y ves a la gente joven, relativamente joven, en los bares sin nada que hacer, están en situación de ERE, no saben si va a seguir la mina, si no. Son estas situaciones que muchas veces vemos en películas inglesas, sí, tipo con la firma esta de Ken Loach, que le gusta mucho este tipo de cine y de denuncia social, en la cual da la impresión, como dice también el informe de Cáritas, el último informe de Cáritas, que se cronifica la pobreza, se cronifica la desesperanza, se cronifican estas situaciones y claro, después da lugar, pues volviendo un poco a cerrar el círculo, pues a lo que hemos hablado, al populismo, a situaciones como la de Trump en Estados Unidos o de otros líderes en otras partes de Europa con esa tendencia. Don Aurelio. Sí, creo que esto es... El tema es que estamos hablando mucho de lo que sucede en la enfermedad, pero yo me gustaría si tenemos medicación, si existe esa medicación. Antes hablábamos de líderes, sí, gente sana, buenas personas. Primero, buenas personas, que intenten el bien,
que intenten el bien común, desde la formación que sea, que ese es un problema. La gente huye de la clase política. En los años 60-70 podemos coger libros, y eso se puede hacer, de dirigentes europeos, gente que eran grandes abogados, grandes expertos, grandes empresarios, gente con un prestigio. Coja usted lo de hoy, coja usted lo de hoy, el nivel de caja. Una clase funcionarial, que no tengo nada contra los funcionarios, pero que ha estado en un puesto, no tiene una experiencia vital de la lucha, lo que tú estás ahora, y por otro lado gente que va a vivir de la política. No digo que no sea honrada, que sí lo es, pero es distinto, porque la política no se va a vivir, se va a servir. Don Aurelio. Sí, yo creo que esto hay que cambiar esta actitud, la tienen que cambiar las instituciones y la tiene que cambiar la sociedad. No podemos estar permanentemente en esa actitud compasiva de aquel que no tiene trabajo. Hay que poner en marcha medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Pues las medidas son, primero, de mentalización, primero, de que esos niveles que están cayendo de dignidad de la persona, pues por esa situación prolongada de cronificación de la exclusión del trabajo y demás que vienen padeciendo, y que al final se ha convertido en un conformismo, después ya en una comodidad, y yo diría que ya en la ley del mínimo esfuerzo, porque esos valores de dignidad y de trabajo y todo esto se han ido deteriorando. Por tanto, tienen que cambiar las instituciones. Yo creo que es otro el mensaje que hay que dar. La sociedad también tiene que empezar a dejar de simplemente compadecer a estas personas. Yo decía, todo ese tiempo que a veces se emplea en recorrer instituciones y en lamentarse y en llorar, pues a lo mejor hay que empezar a presentarse a todas las... Hay que darles medios como este. Efectivamente, hay que mover, porque eso es, yo digo que es un conformismo ya patológico, ya forma casi empieza a ser enfermizo, ¿no? Por tanto, hay que moverle, hay que ayudarles, ¿no? Hay que ayudarles. Pero yo creo que hay que cambiar de actitud. Aquí todo el mundo que llega y las promesas es: os vamos a ayudar, os vamos a dar sin trabajar. Hoy mismo lo estamos viendo en la educación, ya que no hagan deberes los chavales, que en fin, que la reválida no, porque hombre, hay que repasar todo y luego hay que sacarlo adelante, y es muy cómodo, bueno, pues yo hago este trabajo, lo hago mejor o lo hago peor, pero luego que me aprueben sin más. Y creo que vamos hacia una sociedad puramente, pues eso, hedonista, sin más aspiraciones que hacer, lo menos aplicando lo que decía, la ley del mínimo esfuerzo, y una sociedad así no tiene ningún futuro. Los líderes abundan en esto, y los populistas mucho más. Tenemos bancos, no voy a poner ejemplos, que están en ERES o NERTES, que han repartido dividendo. Yo digo, y los que estamos aquí seguro que pensamos igual, una entidad bancaria tiene que ganar dinero, porque si usted tiene unos ahorros y unas acciones, está muy bien que le repercutan y que tenga usted derecho a eso. Pero digan ustedes, mire, este año no le damos, porque estamos en esta situación, lo vamos a acumular, porque hay el tema. Ahora, es un contrasentido social de dignidad. Lo hablaba ayer con un director de una entidad. Decir, no, mire, es que hoy fulanito no está, no, hoy vas a casa, paga el Estado. Pero esa misma entidad al mismo tiempo va a repartir un dividendo. Eso es un contrasentido. Tendremos que tirar todos del carro. Es decir, capital, que es necesario, porque yo no soy tan utópico que diga que el capital no tiene que ser remunerado. Es absurdo. Pero, ojo, el factor principal. ¿Qué pasa? Que ese es el ejemplo que se transmite a la sociedad. Cuando ya no vemos que el señor del Consejo de Administración, que lógicamente tiene una responsabilidad, pero no es que cobre 3 veces más, que puede ser aceptable, no, cobra 35 veces más. ¿Qué pasa? Que se ha perdido la mesura, el sentido común, y un poco la vergüenza hemos perdido, y lo hemos aceptado. Sí. Y esos son ejemplos que llegan a la sociedad y que se extrapolan y dicen, oiga, yo lo estoy pasando mal, pero es que este señor, sin embargo, es empresario, que el hombre pone todo su patrimonio, que se juega, que avala con su propio, etcétera, etcétera. Ese señor hay que destacarle, hay que ayudarle, y eso es lo que defiende la Iglesia, lo que defiende la economía social de mercado, que es lo que debía, social de mercado, en el que los derechos y los deberes tienen que estar equilibrados, don Carlos. Sí, desde luego. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo de alguna manera de las rentas, pues de redes familiares que vienen del pasado, de valores que yo creo que conocimos, yo al menos conocí en mis padres, igual yo soy también de otra generación, del esfuerzo, del trabajo, de la palabra dada. Da miedo pensar qué puede pasar dentro de una generación, cuando todos esos valores
estén, no sé si en vías de extinción, pero prácticamente. Entonces eso es un poco preocupante. Y llegamos, tenemos que acabar, pero llegamos precisamente al punto final, donde está el meollo. Si a una sociedad se la quita la estructura de los valores, que es lo que hemos abonado durante 30 o 40 años, todo vale, llega esto. Sí. Es decir, el mero hecho de la fe, no sé quién fue el que dijo, si la religión no existiera, habría que inventarla. Es verdad que existe, pero lo que nosotros los creyentes. Pero te impiden hacer una serie de cosas por el mero hecho de la fe. Es decir, yo no puedo hacer daño al prójimo queriendo. Yo no puedo pasar ni no respetar al prójimo queriendo. Yo tengo que compartir, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que estas líneas se han borrado. Se han borrado, no existe. El bien y el mal no existe. Pérdida, y llegamos yo creo que al fondo de la cuestión. Yo creo que el programa de hoy ha sido muy bonito, por lo menos a mí me ha parecido, le tenemos que repetir, usted está fichado de contertulio muy habitual. Muchas gracias. Esto, don Aurelio, que es lo que decimos, porque es un programa económico, pero desde una televisión que quiere ser coherente. Hemos perdido el sentido del bien y del mal, ¿no? Esta es una realidad. Yo creo que se han difuminado mucho las barreras estas que distinguen entre una cosa y otra. Hoy se confunden los valores y sobre todo es porque hay una sociedad que aún viendo claramente y distinguiendo pasamos de ello. O sea, no lo denunciamos. Hoy ves acciones, ves actitudes que deberían ser criticables, sin cobardía. Decir, eso que estás diciendo no es correcto, no se sostiene, pero casi todo el mundo calla. Y ahí uno de los problemas que tenemos también están en la prensa, que no dice con claridad. Esas peleas que a veces vemos donde uno dice que es blanco y el otro dice que es negro, cuando tú estás viendo la realidad de esa situación, bueno, yo creo que es un mal, es una situación que se da de manera transversal en la sociedad y que requiere reflexión y puesta en marcha. Y esto tienen que ser, en principio, tienen que ser las instituciones quienes marquen la pauta, porque a fin de cuentas las personas nos adaptamos mucho a las normas y a lo que nos marcan los organismos en las instituciones, los gobiernos, y yo digo que lo que no está en la cabeza de ellos no existe. Don Carlos Díez, muchísimas gracias. Gracias a usted vosotros. Bienvenido, es un programa magnífico. Los televidentes juzgarán, pero a mí me ha encantado, se me ha pasado muy rápido, tenemos que hablar de estos temas. Por supuesto, desde Pulso Empresarial trataremos de poner nuestro granito de arena. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes por lo que les digo cada semana. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.